Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en esta clase, en este video, lo que vamos a estar haciendo es desarrollando todos los temas teóricos de la unidad 5, ¿sí? Este es el primer video del segundo parcial. Recuerden, el primer parcial había sido unidad 1, 2, 3 y 4 y segundo parcial unidades 5, 6 y 7. Son tres unidades, pero a la vez son unidades en donde abarcamos temas quizás que pueden ser un poco más complejos que los que vimos en el primer parcial. Y algo importante a tener en cuenta es que si bien esto es segundo parcial, temas del primer parcial siguen apareciendo. Vamos a seguir trabajando con vectores, vamos a seguir teniendo presentes las condiciones de estática que vimos en la unidad 2. No tanto la parte de hidrostática, no tanto, y sí, fundamentalmente la unidad 4 de cinemática en una dimensión. Justo porque en la unidad 5, que es la que vamos a ver en este video, hablamos de cinemática en dos dimensiones. O sea, seguimos estudiando cinemática, seguimos viendo cómo son los movimientos, cuáles son las características de los movimientos, pero ahora no en una sola dimensión, o sea, no solo en el eje X, no solo en el eje Y, sino en el plano XY. ¿Sí? Dos dimensiones presentan este tipo de movimientos. Se pueden mover tanto en X como en Y. ¿Estamos? Entonces, dentro de los movimientos de dos dimensiones, vamos a estar estudiando tiro oblicuo, que es por lejos lo más importante, por lejos, lo más importante de esta unidad. Y digo por lejos lo más importante porque es lo que más se toma, el 90% de los ejercicios son de tiro oblicuo, pero bueno, dentro de la unidad también está movimiento relativo, ¿sí? Que de hecho es muy raro encontrar un ejercicio de examen en donde estés evaluando movimiento relativo. Vamos a explicar algunas cuestiones básicas del movimiento relativo, no hay mucho que desarrollar, al menos en esta materia. Y después tenemos MCU, que es movimiento circular, uniforme, movimiento circular, y MCV, que es movimiento circular uniformemente variado o uniformemente acelerado. Y MCU y MCV, principalmente MCU, se puede tomar, sí, aparece, pero ya sabemos que acá lo principal es tiro oblicuo. Casi todos los ejercicios van a ser del tiro oblicuo. Si buscan por ahí cosas en internet de tiro oblicuo o en libros, pueden encontrarlo también como tiro parabólico. ¿Está? Y eso es porque su trayectoria describe la forma de una función cuadrática. Está descrita por la forma de una función cuadrática. ¿Está? Así que bueno, ya tenemos entonces esta clase teórica dividida en 4 partes. Arrancamos entonces con la primera parte, ¿sí? Que es tiro oblicuo, tema central de la unidad, lo más importante. Bueno, bien. Entonces, comenzando con lo que es tiro oblicuo, tengo que hacer una breve presentación a cómo van a ser estos movimientos y dijimos que esto es en dos dimensiones. Entonces, vamos a trabajar con un eje X, en donde voy a representar las posiciones horizontales, me salió medio torcido, donde voy a representar las posiciones horizontales, precisamente en el eje X, y vamos a tener un eje y en donde vamos a tener las proyecciones verticales. Está entonces un movimiento, ¿sí? Dentro del mundo de cinemática que presenta justamente movimiento en dos dimensiones, es un movimiento que se mueve en X como en Y. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Si yo tengo un movimiento que describe esa trayectoria, entonces podemos decir que está variando su posición horizontal, podemos ver, ¿sí?, que la partícula se va moviendo de izquierda a derecha en el eje X, ¿sí?, variando su posición horizontal, pero al mismo tiempo se mueve para arriba y para abajo la partícula. Entonces va variando su posición en Y. ¿Estamos? Bien, entonces esto sería una trayectoria de un movimiento en dos dimensiones. ¿Estamos? Pero bueno, no es el único, ¿sí? Cualquier trayectoria que nosotros podamos dibujar en este plano, que es el plano XY, va a describir un objeto que se esté moviendo, ¿sí?, que esté variando su posición en dos dimensiones. Ahora, lo que nosotros vamos a estar viendo en tiro oblicuo es una trayectoria de este estilo. ¿Está? Es una trayectoria de ese estilo. Ahora lo que yo voy a hacer es realizar un gráfico muy parecido a esto, pero les voy a ir poniendo varias cosas dentro del gráfico y vamos a ir charlando, ¿sí? Pero
lo primero que hay que aclarar es que las cosas acá se mueven en dos dimensiones, tanto en X, de izquierda a derecha, ¿ven? Como en Y, para arriba y para abajo, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar del tiro oblicuo. Ahora les voy a hacer un gráfico con más detalles y eso nos va a dar la pauta para poder hablar de determinadas cosas. Muy bien, ahí les puse este gráfico, ¿sí? Que es igual al anterior, traté de hacerlo un poquito más preciso, ¿sí? Pero es lo mismo que representaba el gráfico anterior, y este sería un tiro oblicuo. Imagínense que esto es una persona, que puedo ser yo, parado en una posición inicial X, acá decimos que estamos en 0 metros de X, y en nuestro sistema de referencia, como veníamos trabajando en la unidad 4, hacia la derecha tenemos los positivos de X, ¿sí? Y lo mismo en el eje Y, solo que los positivos están hacia arriba, ¿está? Bueno, bien, entonces esta trayectoria puede ser, por ejemplo, la trayectoria de una piedra que yo lanzo desde acá, ¿sí? Desde acá tiro una piedra y la tiro como para arriba, pero claro, mi velocidad inicial, o la velocidad inicial de este objeto que yo estoy tirando, la velocidad inicial que le estoy imprimiendo no es una velocidad inicial en X solamente, y no es una velocidad inicial en Y solamente, ¿sí? Es una velocidad inicial que corresponde a un vector que es el que intenté representar acá. Y este vector, llamémoslo velocidad inicial, ¿sí? Forma determinado ángulo, que es el que representé acá, ¿sí? Llamado alfa, o le pueden poner cualquier nombre, yo le puse alfa, ¿sí? Que forma este vector de velocidad inicial con la horizontal. ¿Está? Y bueno, como la velocidad inicial es un vector que no está en X, no está en Y, pero es un vector al fin, lo puedo descomponer. Y eso es algo que vamos a estar haciendo muchas veces en tiro oblicuo. Por eso es muy importante la unidad 1 de vectores. Entonces, si nosotros a este vector lo descomponemos, vamos a tener una velocidad inicial en X y vamos a tener también una velocidad inicial en Y. ¿Estamos? Y lo que yo les voy a ir mostrando a lo largo de toda esta trayectoria de este objeto es cómo van variando la velocidad en X y cómo van variando la velocidad en Y en cada uno de los puntos. ¿Está? Bien. A ver, si uno se pone a pensar, cuando uno tira un objeto así para arriba, y el objeto sube, sube, sube hasta que llega a una altura máxima, que va a ser esta altura que tenemos marcada acá. Vamos a decir que esta es la altura máxima, ¿sí? Y una vez que llega a esta I max, altura máxima, después de ahí empieza a caer. Mientras tanto, mientras sube y baja, mientras tanto se mueve también en X. O sea que esto, digamos que se parece bastante a lo que nosotros habíamos visto como un tiro vertical. Como si nosotros tiráramos algo hacia arriba, ¿sí? Empieza a ascender, pero debido a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Que hace que vaya disminuyendo su velocidad, se queda quieto por un instante en la altura máxima y empieza a caer. Esto es tiro vertical. Claro, es un tiro vertical, pero que contiene también un movimiento horizontal en X. Pero es la misma lógica. Y precisamente la aceleración que va a afectar a la roca, ¿cuál es? ¿Qué es lo que va a estar acelerando a esa roca o desacelerándola? La gravedad. ¿Está? Así que nuestra aceleración va a ser la gravedad. Y la gravedad es una aceleración, ¿sí?, exclusiva del eje Y. O sea, solamente hay aceleración en el eje Y. Entonces, si en el eje X no tenemos aceleración, entonces en el eje X vamos a tener un MR. O sea que podemos empezar a razonar y podemos empezar a decir que entonces el tiro oblicuo, ¿sí?, que es lo que estamos estudiando ahora, se lo puede pensar como dos tipos de movimientos que están juntos, que están unidos, pero vamos a pensarlos por eje. Si nosotros tenemos un tiro oblicuo, horizontalmente, en el eje X, vamos a tener algo cuya velocidad va a ser constante, porque dijimos que la única aceleración es la gravedad y solamente tiene componente vertical, no tiene componente horizontal. Entonces, en el eje X podemos pensar al tiro oblicuo como ¿qué?
como un MRU, donde se cumplen además las ecuaciones o la ecuación de MRU. ¿Estamos? Pero si nosotros pensamos al tiro oblicuo en términos de lo que le sucede en I, entonces podemos pensarlo como un tiro vertical o una caída libre también. Entonces, en términos del eje Y, va a ser tenido en cuenta como un tiro vertical o caída libre, que en realidad, tiro vertical y caída libre son dos tipos de MRUVs. MRUVs, ¿está? Así que vamos a decir que el tiro oblicuo, analizándolo en sus dos dimensiones, va a ser en el eje X, un MRU, donde la velocidad es constante debido a que no hay una aceleración en el eje X, y en el eje Y, un MRV, debido a que sí hay una aceleración en el eje Y, y es la gravedad. ¿Está? Así que el tiro oblicuo puede ser un movimiento nuevo, pero lo vamos a estudiar dividiéndolo en dos partes. En una parte vamos a estudiar lo que pasa a nivel horizontal, en la dimensión X, ¿sí? Y en otra parte vamos a estudiar lo que pasa en la dimensión Y, a nivel vertical. Entonces lo desglosamos y decimos que el tiro oblicuo es la combinación de dos movimientos. Un MRU en X y un MRV en Y. Habiendo dicho esto, vamos analizando entonces qué le pasa a la velocidad en cada uno de los puntos. Si yo empiezo a ascender y ahora me sitúo en ese punto, ¿sí? En este punto el ángulo respecto al eje X va disminuyendo un poco, ¿sí? Porque la velocidad que estoy representando acá es tangencial, ¿sí? Es tangente a este gráfico, solo lo toca en ese punto. Y si yo descompongo ahí las velocidades, vamos a tener, como en X es un MRU, voy a tener exactamente la misma proyección del vector velocidad que yo tuve acá. Voy a tener la misma velocidad en X. Ya no le pongo B0 porque no es la inicial, ¿no? Pero bueno, es la misma, ¿sí? Este vectorcito es igual a este. Ahora, el vector velocidad en Y no va a ser el mismo. Porque este objeto inicialmente tenía una determinada velocidad, ¿sí? En Y. Pero debido a la presencia de la gravedad, ahora esta velocidad en el eje Y está bajando un poquito. Entonces, si comparamos, este vector, que es velocidad en Y, es más grande a este vector, que es velocidad en Y. Claro, porque va perdiendo velocidad en Y. Ahora, donde no pierde velocidad, y no la va a perder nunca, es en X. Mantiene su misma velocidad. Esto lo vamos a ver muy claramente cuando lleguemos a la altura máxima. A la altura máxima, en un tiro oblicuo, ¿el objeto está quieto como en un tiro vertical? No, no está quieto porque se está moviendo, pero justo en la altura máxima se está moviendo, pero solamente en X. En la altura máxima solamente se mueve en X, velocidad en X, que es igual a este vector, que es igual a este vector, porque la velocidad en X es siempre la misma. Entonces, no está quieto en la altura máxima. En el tiro vertical estaba quieto por un instante. Acá, en el tiro oblicuo, no está quieto. Está quieto solamente en el eje Y. Pero no está quieto, se está moviendo porque tiene una velocidad. Pero como esta velocidad no tiene componente Y, en Y está quieto. No tenemos una velocidad en Y hacia arriba. El objeto no sigue subiendo, ¿sí? Y tampoco estamos teniendo una velocidad en Y hacia abajo, porque ahí el objeto no está cayendo. Podemos decir que por un instante está quieto en Y, pero se sigue moviendo en X. Entonces, acá, ¿cuánto vale la velocidad en Y? En la altura máxima, así como en el tiro vertical, en la altura máxima la velocidad era 0, estaba por un instante quieto. En el tiro oblicuo, en la altura máxima, la velocidad también va a ser 0, pero en Y. Solamente la velocidad en Y. La velocidad en X no. ¿Está? ¿Y por qué? Si la velocidad de Y era grande, empezó a ser un poco más chiquitita, ahora pasó a ser nula, vale 0. Claro, debido a la gravedad. ¿Sí? Está disminuyendo ese valor de velocidad, al punto que llegó a ser 0. Y ahora esa velocidad va a ser negativa. Si yo analizo qué es lo que pasa acá, vamos a tener un objeto que está cayendo, ¿sí? Teniendo una velocidad en Y que es negativa, y la velocidad en X sigue siendo la misma que acá, la misma que acá, la misma que acá. ¿Estamos? Y si lo analizamos en el último punto, y en el último punto, la velocidad en X sigue siendo exactamente la misma, y la velocidad en Y, la estoy exagerando a este vector, es bastante grande.
¿sí? Lo estoy exagerando. Es más, la velocidad de mi acá, por simetría, porque estas trayectorias son simétricas, si yo las divido en dos, en un eje de simetría, lo que tengo a la derecha y lo que tengo a la izquierda es lo mismo, siempre que esté comparando puntos de misma altura, ¿sí? Por simetría, esta velocidad inicial, que era positiva, es igual, el módulo, obviamente, porque tiene signo contrario en realidad, pero el módulo es igual a esta de acá. Y no solamente se cumple eso con la velocidad, sino también con el ángulo. Este ángulo, ¿sí? Alfa, va a ser igual a este otro ángulo, alfa. Ahora, si yo comparo, ¿no? una posición en donde la piedra la estoy tirando desde el piso y llega al techo de una casa, ahí no puedo decir que este ángulo va a ser igual a este ángulo, porque no estoy en las mismas posiciones verticales. En cambio, si estoy en la misma posición vertical, por simetría, el ángulo va a ser el mismo. Entonces, para ir concluyendo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con velocidades, trayectorias, y ahora voy a pasar a las fórmulas que ya se pueden imaginar. En X valen las de MRU, en Y valen las de MRV. ¿Estamos? Y después hay que tener muy presente todo lo que tiene que ver con descomponer un vector, ¿sí? Agarrar este vector, y si yo tengo, por ejemplo, este ángulo de acá, entonces, si yo tengo este vector, para pasarlo al eje X, debería entonces multiplicar por el coseno de ese ángulo, como habíamos visto en la unidad 1. O si lo quiero pasar para ahí, debería usar, si voy a usar este ángulo, el seno de ese ángulo para pasarlo ahí. Como vimos en la unidad 1, si con estas cosas andan flojas, yo les recomiendo volver a ver el video teórico y el práctico también, ¿por qué no?, de la unidad 1. Se los recomiendo bastante, ¿sí? Para reforzar vectores. Si lo tienen claro el tema de vectores, bueno, van a andar bien. Entonces, resumiendo, el ángulo, ¿sí?, respecto del horizontal es igual en el punto inicial y en el punto final, siempre y cuando esté a la misma altura. La velocidad en X siempre es la misma, como podemos ver en este gráfico. Entonces en X MRU, la velocidad en Y no es la misma, se va haciendo más chiquita hasta llegar a 0 y después se va haciendo más grande, pero negativamente, dando hacia abajo debido a la gravedad. O sea que en Y tenemos un MRV. Y una última cuestión que quiero aclarar es la siguiente. Cuando hablamos de alcance, que es una palabra que va a aparecer en los ejercicios, ideal combinar este video con el próximo que va a ser el de resolución de ejercicios. Cuando hablamos de alcance nos estamos refiriendo exclusivamente a la distancia recorrida en X. ¿Está? Entonces, siempre que ustedes le digan calcular el alcance, estamos calculando esta distancia. La distancia recorrida en el eje X. No la distancia de toda la trayectoria, toda la distancia recorrida, sino solamente en X. ¿Está? Si yo tengo una piedra muy para arriba, ¿sí?, sube, describiendo una trayectoria oblicua, ¿sí?, o parabólica, sube y cae. Si bien su trayectoria puede haber sido muy larga, puede haber recorrido bastante distancia, el alcance va a ser solamente la distancia recorrida. ¿Está? Bueno, con esto entonces tenemos conceptualmente lo que es un tiro oblicuo, aunque en los ejercicios no siempre va a salir desde el piso y va a llegar al piso. A veces el tiro oblicuo va a comenzar desde arriba de una terraza, ¿sí? Alguien va a tirar algo un poco para arriba y después va a caer. O a veces va a venir un avión y ese avión va a dejar caer un objeto y ese objeto va a tener una trayectoria que es descrita por un tiro oblicuo. Hay distintas situaciones en donde podemos entender o tener un tiro oblicuo. En los ejercicios se va a ver mucho mejor. Bueno, paso a las fórmulas. Bueno, bien, entonces, acá les acabo de poner las fórmulas, que no es nada nuevo, nada que no hayan visto, si vieron el video teórico de unidad 4, ¿sí? En X, la ecuación que vale es la ecuación de posición, porque hablamos de que en X es MRU, entonces la posición, en función del tiempo, hablando en X, ¿sí?, va a ser igual a la posición inicial, más la velocidad, que es una constante, pero aclaro en X, ¿sí?, porque el vector velocidad lo vamos a tener que descomponer y lo vamos a tener que calcular en X. Igual con que yo calcule el vector velocidad en X en cualquiera de los momentos, es lo mismo porque la velocidad es constante. ¿Estamos? Bien. Por el tiempo. ¿Sí?
Bien, y después en I valen las ecuaciones que son de MRV, de tiro vertical, caída libre, ¿sí? La posición en función del tiempo, o sea, la posición vertical a medida que avanza el tiempo será la posición inicial más la velocidad inicial en I, ojo, tiene que ser la parte, la componente I del vector velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aclaro, la gravedad sigue cumpliendo, digamos, lo mismo que habíamos visto en la unidad 4, cuyo signo depende 100% del sistema de referencia. Así que si tomamos un sistema de referencia en donde la posición en I crece para arriba, como el que hice recién, entonces la gravedad será menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado o menos 980 centímetros sobre segundo cuadrado, dependiendo del sistema de unidades que estemos usando. Pero el menos va por el sistema de referencia. Si alguien quiere plantear un sistema de referencia opuesto, entonces en su mundo la gravedad sería positiva. Pero como nosotros vamos a seguir usando sistemas de referencia en donde la posición en I crece hacia arriba, o sea, hacia arriba se encuentran los positivos, se va a caer el cartelito, los positivos de I, entonces la gravedad va a tener un signo negativo. ¿Sí? Lo mismo que en tiro vertical, en caída libre, lo mismo. ¿Tá? Bien, y después la ecuación de velocidad, que es velocidad en I, hablando de la velocidad en I, en función del tiempo será la velocidad inicial en I, más la gravedad por tiempo, el mismo criterio de signo para la gravedad. Y bueno, también vale obviamente la ecuación complementaria. Van a ver que rara vez yo utilizo la ecuación complementaria, eso es algo muy personal. Si ustedes quieren usar la ecuación complementaria cuando no tienen ni les piden el tiempo, pueden usarla. A mí no me molesta hacer un sistema de ecuaciones y utilizar las dos ecuaciones. La verdad es que no me molesta porque además, en vez de estar aplicando solo la complementaria y listo, y no hacer ese análisis, me gusta hacer ese análisis de que, por ejemplo, la altura máxima en I, la velocidad en I vale 0, ¿está? Como para reforzar ese concepto teórico. Por eso no suelo usar en los videos prácticos la complementaria, pero la pueden usar tranquilamente. Si no se acuerdan cómo era la complementaria, está en el video de la unidad 4. ¿Está? Ahí tienen la ecuación complementaria y pueden usarla también, solo que a la hora de poner velocidades, pongan velocidades en I. ¿Está? Igual ya la deben tener en el cuaderno si vieron la unidad previa. ¿Sí? Bien, así que con esto, entonces, tiro oblicuo. ¿Está? Tiro oblicuo, describe una trayectoria parabólica, hay simetría, el ángulo inicial es igual al ángulo final, la distancia recorrida en X se llama alcance, acá están las fórmulas, ya entendimos conceptualmente qué es lo que pasa tanto en X como en Y, así que bueno, para profundizar tiro oblicuo, lo mejor, esperar al próximo video, que si están viendo esto grabado en otro cuatrimestre, ya seguro está en la lista de reproducción, y mirar el video teórico, donde, el video práctico, perdón, en donde la mayoría de los ejercicios van a ser. ¿Está? Bueno, bien. Listo, entonces tiro oblicuo. Vamos a desarrollar el segundo contenido del video, que es movimiento relativo. No voy a explicar todo lo de movimiento relativo, pero sí las nociones básicas que son las que cubre la materia. Bueno, bien. Seguimos entonces con la segunda parte de este video teórico, ¿sí? De la unidad 5. Y ahora vamos a hablar de movimiento relativo, ¿sí? En particular de la ecuación de suma de velocidades de Galileo, que es esta que acabo de representar acá. Que ahora les voy a explicar, ¿sí? Con este ejemplo, cómo podemos entender un poquito mejor esta ecuación. ¿Tá? En primer lugar, quiero aclarar que lo que estamos haciendo acá es sumar velocidades. Ahora vamos a ver qué velocidades, no tengo la menor idea de qué estoy hablando todavía, pero velocidades de manera vectorial. Por eso les puse esa linita ahí arriba, porque esta es una suma vectorial. O sea, que esto yo lo puedo plantear en X y también puedo hacer la misma suma en Y para hallar, ¿sí?, la componente X y la componente Y de la velocidad de un objeto desde el lugar en donde nosotros lo estemos observando. Esta situación que voy a representar ahora es una situación donde únicamente, ¿sí?, hay velocidades en X. Acá la velocidad en Y es nula. Así que este análisis que yo voy a hacer va a ser 100%
respecto a la velocidad en X. Pero sepan que si estamos moviéndonos en dos dimensiones, habría que hacer exactamente lo mismo en X y en Y para buscar el componente X y el componente Y del vector velocidad. ¿Está? Así que si bien lo voy a hacer en X, vale la pena aclarar que esto es vectorial. ¿Está? Bien, bárbaro. Entonces, nosotros cuando estamos hablando de movimiento relativo, estamos hablando de un movimiento que justamente es relativo al lugar en donde se encuentra el móvil. El móvil es esa cosa, esa persona, ese objeto que se mueve. Acá lo que se está moviendo es esta persona. ¿Sí? Vamos a pensar que esto es un tren, o bueno, es un colectivo, ¿sí? O lo que sea, puede ser un auto, un avión, ¿está? Pero es un tren, ¿sí? Le puse un tren, y hay una persona. Y supongamos que esta persona está en un lugar del tren y va caminando para encontrarse con otra o para salir por una puerta, da igual. Lo importante es que esta persona se va a empezar a mover dentro del tren. Entonces, si nosotros nos ponemos en el lugar de observador, ¿sí? Vamos a plantear dos situaciones. Primero vamos a pensar que nosotros, ustedes que están viendo este video ahora, son observadores, pero están dentro del tren. Entonces, ¿qué situación estaríamos observando si estamos dentro del tren? Si estamos dentro del tren, si yo estoy sentado acá, por ejemplo, ahí atrás de la persona, lo que voy a ver es a la persona moviéndose con su velocidad. Y la velocidad a la que se va a estar moviendo esa persona desde mi punto de vista, que yo también estoy adentro del tren, va a ser simplemente la velocidad de la persona. Si esta persona está caminando, ¿sí? A razón de 2,5, por poner un número, metros sobre segundo, esa es su velocidad, yo voy a ver que esa persona está avanzando a esa velocidad. ¿Está? Bueno, pero esta es una situación muy normal, no hay nada raro ahí. Ahora, supongamos que nosotros estamos siendo observadores, pero ahora estamos siendo observadores no desde adentro del tren, sino desde fuera del tren, ¿no? Como que nosotros estamos acá, ¿sí? Y estamos observando esta situación, estamos viendo, imagínense que estamos justo del costado, ¿sí? Y vemos pasar esto a lo lejos, ¿no? Como que nosotros estamos acá, lo estamos viendo esta situación. Y lo que en realidad ahora nosotros vamos a estar viendo es que esa persona se está moviendo dentro del tren con su propia velocidad, ¿sí? Se está moviendo así, pero al mismo tiempo el tren también se está moviendo. O sea que en realidad nosotros vamos a ver que la persona, desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar de observadores fuera del tren, lo que vamos a ver es que en realidad la persona está yendo más rápido de lo que ella cree, ¿no? Porque esa persona, si le preguntás, seguramente va a estar diciendo, sí, voy rápido, lento, en relación a cómo se mueve dentro del tren. Pero nosotros, ¿sí? Tenemos que adicionarle, tenemos que sumar la velocidad del tren. Esa es la idea. Desde nuestro punto de vista, esa persona se va a estar moviendo como el tren y un poquito más rápido, porque encima de que el tren se esté moviendo, esa persona se está moviendo ahí adentro. ¿Estamos? Así que esa es la idea central, el concepto dentro del movimiento relativo. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La velocidad del medio, el medio en este caso es el tren, pero puede ser, por ejemplo, si hay una persona nadando, el medio puede ser el agua o puede ser el aire, si nos imaginamos que hay viento. El medio es en donde se encuentra el móvil. ¿Sí? Entonces, la velocidad de la persona, desde nuestro punto de vista de los observadores que somos, estamos parados en la Tierra, ¿sí? La velocidad de la persona desde el punto de vista llamado Tierra va a ser igual a qué? Y a la velocidad de la persona respecto del tren, o sea, a qué tan rápido se esté moviendo la persona dentro del tren, como si nosotros estuviésemos viéndola dentro del tren, más la velocidad, esto es una suma vectorial, vuelvo a aclarar, componente por componente, tenemos que hacerlo, pero como esto es 100% en X, simplemente todo es en X, en esta situación, más la velocidad del tren respecto a la Tierra. ¿Sí? Si esta persona se está moviendo a 2 metros sobre segundo y el tren se está moviendo a 10 metros sobre segundo, entonces la velocidad, mediante la suma vectorial, como estas dos velocidades en X las puedo sumar sin ningún problema, no tengo que hacer nada extra, sería la de la persona respecto del tren, 2, más la de la persona, las del tren, perdón, respecto a la Tierra, 10. 2 más 10 me daría que la velocidad de la persona desde nuestro punto del cual estamos observando, que es la Tierra, sería 10 más 2, 12. ¿Estamos? Y con el mismo criterio, ya que esto es vectorial, si esta persona se está moviendo, pero se está moviendo en sentido contrario,
entonces vamos a tener que la persona, si se está moviendo para allá, ¿sí? Está queriendo ir hacia la izquierda, vamos a ver que esta velocidad apunta hacia los negativos, entonces será negativa. Menos 2. Más 10, que es el tren que se está moviendo de manera positiva hacia la derecha, menos 2 más 10 sería 8, ¿no? Entonces vemos que la persona está yendo como un poco más lento que el tren, porque claro, se está moviendo. Y esta es la idea, ¿sí?, del movimiento relativo. Esto es todo lo que tenemos que ver en esta materia, no hay más. Y es muy raro que encuentren esto tomado en un examen. Yo de hecho creo que no puse ninguno, hay 0 ejercicios en el compilado de esto, porque no encontré ninguno, en ningún examen. De todos los años no encontré ninguno de lo que es física o 21. ¿Está? En la guía puede que sí, creo que había un ejercicio perdido por ahí, pero bueno, eso no es algo que se tome comúnmente. Sí es algo que podría aparecer en otro ejercicio y quizás deban tenerlo en cuenta. Si ustedes tienen un móvil, un objeto que se mueve, una persona que se mueve dentro de un medio que también presenta una velocidad, bueno, deberían tenerlo en cuenta. Pero no es muy normal, no es muy normal en la parte práctica. Así que creo que en el video práctico no van a ver nada de esto. Pero bueno, está en el programa, así que dije, obviamente vamos a explicarlo igual, ¿está? Así que hasta ahora tiro oblicuo y movimiento relativo. Una pequeña cosita que quería decir de tiro oblicuo, que no desarrollé en el video porque lo voy a hacer un montón en la parte práctica, descomposición y composición, obviamente, de vectores. ¿Está? Trabajar con el ángulo entre dos vectores, el coseno, el seno, lo voy a estar haciendo mucho en la parte práctica. ¿Está? Pero igual les digo, cualquier cosa, recurran al video teórico y al video práctico de la unidad 1 de vectores. Bueno, seguimos entonces ahora con movimiento circular. Bueno, seguimos con la tercera parte del video teórico, ¿sí? Y así como ya vimos, tiro oblicuo y movimiento relativo, ahora en la tercera parte vamos a ver el MCU, ¿sí? MCU, movimiento circular uniforme, ¿sí? La trayectoria que es descrita por este movimiento es una trayectoria circular, ¿sí?, como la acabo de dibujar acá. Traté de hacer un círculo, no me salió así tan perfecto, pero bueno, me dio onda. Estuve un rato, ¿sí? La trayectoria es circular y vamos a detenernos un poquito acá que nos dice MCU. Movimiento circular, U hasta ahora viene siendo uniforme y uniforme es que la velocidad es constante. Bueno, vamos a poner como un pequeño asterisco que vamos a decir velocidad constante, en realidad la rapidez es constante, ¿sí? El módulo de la velocidad, ¿sí?, la magnitud de la velocidad, es decir, qué tan rápido va, es constante. Pero técnicamente la velocidad en realidad va cambiando, ¿sí?, porque la velocidad es un vector, ¿sí?, y al ser un vector tiene módulo, dirección y sentido. El módulo, evidentemente, traté de representarlo de manera que quede constante, o sea, la rapidez, ¿sí?, la magnitud de la velocidad, este vector, ¿sí?, permanece constante, o sea, siempre va igual de rápido. Ahora, lo que va cambiando, evidentemente, es la dirección de la velocidad. ¿Estamos? Bien, perfecto. Entonces podemos decir que el MCU tenemos movimiento que tiene una trayectoria circular, ¿sí?, circular, y uniforme porque la rapidez es constante. Técnicamente la velocidad no, porque la velocidad como vector va cambiando de dirección. Entonces no puedo decir que sea 100% constante, pero sí su módulo. ¿Está? Bien, entonces, nosotros vamos a tener una partícula, no sé, lo que sea, puede estar moviéndose en un movimiento circular, ¿sí?, y justamente tiene una trayectoria circular. Y a lo largo de esta trayectoria vamos a describir en primera instancia a la velocidad tangencial, ¿sí? Imagínense que yo tengo esta partícula que se encuentra atada de un punto central y viene girando y de repente corto ese hilo y de repente cuando llega acá la partícula va a seguir esa trayectoria tangencial. ¿Está? Bueno, esa es una manera de ver el vector velocidad tangencial. Si de repente la partícula deja de estar en MCU, ¿sí?, pasará a tener la dirección de la velocidad tangencial. ¿Está? Es tangente a la trayectoria del movimiento, ¿sí?, que como el movimiento es circular, es tangente a una circunferencia. ¿Está? Bien, perfecto. Acá les marqué también el radio. Y antes de hablar de técnicamente lo que es la velocidad tangencial, que lo pueden ver acá, la velocidad angular, que lo pueden ver ahí, tengo que hablar de algunos conceptos, acá les puse conceptos clave que son fundamentales para entender la circunferencia, el movimiento circular uniforme. A ver,
En primer lugar, el período, ¿sí? Que se representa con la letra T mayúscula. Si vieron algo de trigonometría, o si saben algo de trigonometría, esos conocimientos van a ser bastante útiles, ¿sí? Para lo que es movimiento circular. Pero bueno, en primer lugar, el período, representado con la T mayúscula, se mide en segundos, ¿sí? Es cuánto tiempo demora esta partícula en recorrer toda la circunferencia. ¿Está? Si tarda 10 segundos en recorrer toda la trayectoria circular, en recorrer 360 grados, ahora vamos a hablar de que vamos a trabajar en radianes, pero bueno, el tiempo que demora, si tarda 10 segundos, podemos decir que tiene un periodo de 10 segundos. Tarda 10 segundos en volver a iniciar la misma trayectoria. ¿Está? Ese es el periodo. La frecuencia, por definición, es la inversa del periodo, porque claro, algo que tarda mucho en repetirse es poco frecuente. ¿Está? Son inversas. Cuanto mayor sea el periodo, menor será la frecuencia. Cuanto menor sea el periodo, mayor será la frecuencia. ¿Está? También lo podemos pensar como el número de vueltas, ¿sí? Que da en un segundo. Por eso su unidad es 1 sobre segundo, y 1 sobre segundo es equivalente al hertz. ¿Está? Lo representamos con H mayúscula Z minúscula. ¿Está? Hertz. Que esa es la unidad que vamos a estar usando de frecuencia, que, repito, hertz es lo mismo que 1 sobre segundo. ¿Está? Bien. Entonces, el periodo de frecuencia, íntimamente relacionados, son inversamente proporcionales entre sí. Uno es la inversa del otro. Frecuencia es la inversa del periodo y periodo es la inversa de la frecuencia. ¿Está? Entonces, periodo, ¿cuánto tarda en dar la vuelta completa? Frecuencia, ¿cuántas vueltas da en un segundo? ¿Sí? Bien. Y ahora podemos hablar, ¿sí?, de velocidad tangencial y velocidad angular. Pero una cosita que quiero decir. Nosotros, si pensamos esto en grados y hablamos de una trayectoria en la cual recorremos media circunferencia, vamos a haber recorrido un ángulo de 180 grados. ¿Está? Y si pegamos la vuelta completa es 360 grados. Bueno, nosotros lo vamos a pensar en radianes, ¿sí? Y en radianes la circunferencia completa, los 360 grados, corresponden a decir 2 pi radianes. Así que a partir de ahora, cada vez que digamos la circunferencia completa, no en términos de longitud recorrida, de distancia recorrida, sino en términos de la amplitud en ángulo, va a ser 2pi. Toda la circunferencia implica que la variación del ángulo es 2pi radianes. ¿Estamos? Entonces, conceptos antes de hablar de velocidad tangencial y velocidad angular. Periodo, tiempo que tarda el objeto que se esté moviendo en dar una vuelta completa. Frecuencia, cuántas vueltas da por segundo, ¿sí? Y, pequeño detalle, vamos a trabajar con radianes. Entonces, 360 son 2pi, 180 es pi, 90 es pi medios. Claro, podemos hacer reglas de 3 con esto. Si 360 son 2pi, 180 es pi, y así pueden pasar cualquier valor de grados, ¿sí?, a radianes. Bueno, perfecto. Así que ahora sí vamos a hablar de la velocidad tangencial. Hasta el momento habíamos hablado de velocidades en una sola dimensión, inclusive en tiro oblicuo. Inclusive, podemos tener una velocidad que tiene componente X y componente Y, pero la descomponíamos a esos vectores y trabajamos con X y con Y. Bueno, pero ahora el concepto de velocidad es un poquito más rebuscado, ¿sí? Porque si queremos hablar de una distancia recorrida, porque velocidad, recordemos, es la distancia recorrida en un tiempo determinado, lo que veníamos viendo como delta X, ahora, en vez de poner delta X, le estoy poniendo, fíjense, delta S. ¿Y a qué me refiero cuando pongo delta S? Me estoy refiriendo al ángulo. Perdón, al arco, no al ángulo, al ángulo, al arco, ¿sí? Y al arco podemos decir que es esta distancia. Si hablamos de la circunferencia completa, es esta distancia, esta distancia, esta distancia, esta distancia, toda la distancia de la circunferencia, o sea, el perímetro de la circunferencia. Y eso se calcula, ¿sí? Es pi por diámetro o 2pi por radio. Entonces, si nosotros queremos hablar de la velocidad tangencial, acá, donde ponemos arco, yo voy a poner, ¿sí?, el arco completo. Y el arco completo es la circunferencia. Y la circunferencia se calcula mediante la fórmula 2pi radio, que es lo mismo que decir pi por diámetro.
O sea que ahora estamos hablando del arco, y el arco total, la longitud total, es 2pi por radio. Y si hablo de la longitud total, entonces tengo que poner el tiempo que tarda en dar la vuelta completa. Y justamente el tiempo que tarda en dar la vuelta completa es lo que presentamos como período. Así que podemos definir entonces a la velocidad tangencial en función de una vuelta completa como la distancia recorrida en una vuelta completa, que es todo el perímetro, 2pi por radio, dividido el período. Así que ahí ya tenemos la primera expresión de velocidad tangencial. ¿Sí? La velocidad tangencial, tranquilamente, la podemos estar calculando como 2pi por radio dividido el período. Y como período, a su vez es la inversa de la frecuencia, 1 sobre período es frecuencia, en vez de poner 1 sobre período, puedo poner frecuencia. Y ahora entonces tenemos no solamente una, sino 2 expresiones para la velocidad tangencial. Claro, partiendo, ¿sí?, de que la velocidad tangencial va a ser el arco recorrido en un tiempo determinado. Insisto, si pienso el arco como la circunferencia completa, el tiempo que tarda en recorrer la circunferencia completa será el período. Entonces, a partir de ahí puedo llegar a esta fórmula y a partir de esta fórmula llego a esta otra. Así que las dos expresiones que quiero que les queden, ¿sí?, de velocidad tangencial, además de por qué llegamos a esas expresiones, son esta fórmula y esta fórmula. ¿Está? Bueno, perfecto. Pero a la hora de hablar de movimiento circular uniforme, no solamente está la velocidad tangencial, que es la que pone foco en el arco, ¿sí?, en la distancia recorrida, sino la velocidad angular, la que pone foco en el ángulo, ¿sí?, el ángulo de amplitud en ese desplazamiento. Y si nosotros hablamos de un ángulo y queremos pensar en la circunferencia completa, ¿cuál es el ángulo completo? Y bueno, un ángulo de 360 grados. Eso implica haber recorrido toda la circunferencia. Y 360 grados habíamos dicho que era 2pi. O sea que dar la vuelta completa desde el punto de vista angular, poniendo el foco en el ángulo respecto al centro, significa, dar la vuelta completa, significa haber recorrido un ángulo de 2pi radianes. Así que la vuelta completa en términos de ángulo implica 2pi radianes. ¿Y cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa? Bueno, ese tiempo ya lo conocemos. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa es, por definición, el período. Así que nos quedaría 2pi radianes dividido el período. Y ahí llegamos a la expresión de velocidad angular, ¿sí?, la velocidad desde el punto de vista del ángulo. Bien, y obviamente teniendo en cuenta que el período es la inversa de la frecuencia, o la frecuencia es la inversa del período, en vez de poner 1 sobre t, 1 sobre período, ponemos directamente frecuencia. Así que si en un ejercicio tenemos a la frecuencia, nos va a venir mejor esta fórmula o esta fórmula, dependiendo si queremos encontrar la velocidad tangencial o la velocidad angular. Así que ya tenemos dos fórmulas para la velocidad tangencial, una en función del período, otra en función de la frecuencia, y dos fórmulas para la velocidad angular, una en función del período y otra en función de la frecuencia. ¿Sí? Bien. Repasando entonces. Nosotros tenemos una trayectoria circular, tenemos un radio, obviamente, porque es una circunferencia, y tenemos una velocidad tangencial. ¿Está? Obviamente tenemos el arco recorrido, y eso me termina definiendo a la velocidad tangencial, y también tenemos una amplitud en términos del ángulo, y eso me termina definiendo a la velocidad angular. Ahora, ¿por qué la velocidad va cambiando en dirección y sentido? ¿Por qué va cambiando en dirección y sentido? Su módulo es constante, su rapidez, la rapidez es siempre la misma, pero ¿por qué va cambiando en dirección y sentido? Bueno, porque hay una aceleración. Y ojo, no quiero que piensen, pero si hay aceleración, entonces esto no es uniforme, porque venimos, ¿no?, con el chip de la unidad 4, en donde cuando era algo uniforme, cuando algo era uniforme, como en MRU, la aceleración era nula, no había aceleración. Bueno, acá hay aceleración, pero sin embargo sigue siendo uniforme, porque es una aceleración
que no varía en el módulo de la velocidad, no hace que el objeto se mueva más rápido o más lento, sino que varía la dirección. Y esa aceleración se llama aceleración centrípeta. Ahora en un ratito les voy a escribir la expresión de la aceleración centrípeta. Pero es una aceleración, ¿sí?, que podemos decir entre comillas, así como la gravedad entre comillas tira para abajo, comillas, ¿sí? Acá la aceleración centrípeta tira hacia el centro de la circunferencia, ¿sí? Y es lo que mantiene precisamente, entre comillas de nuevo, unido a la partícula, ¿sí?, que sigue esta trayectoria circular. Bueno, bien. Ahora les voy a hablar de lo que es la aceleración centrípeta. Deben haber notado que ya ahora se complicó, ¿no? No es lo mismo que tiro oblicuo, no es lo mismo que veníamos viendo en la unidad 4. Se complicó la cosa, es un poquito diferente. Pero antes de hablarle de lo de la aceleración centrípeta, quiero ver si podemos llegar a vincular la velocidad tangencial con la velocidad angular. ¿Está? Para eso voy a borrar un poquito lo que tengo acá arriba, ¿sí? Periodo de frecuencia, bueno, ya lo tenemos muy claros, estos conceptos, pero... Y lo que vamos a hacer es tratar de vincular, ¿sí?, a la velocidad tangencial y a la velocidad angular. Ya les digo, se vinculan, las puedo relacionar tranquilamente, y va a ser debido a lo siguiente. A ver, por un lado yo tengo a la velocidad tangencial, que la puedo escribir como esto o como esto, ¿sí? Supongamos que la quiero escribir así, ¿no? Ponele. Igual esta demostración la puedo hacer de ambas maneras, con esto o con esto, ¿sí? Pero ponele que la escribo en función de la frecuencia. Es una cosa así, la velocidad tangencial. Al mismo tiempo, la velocidad angular, escrita en función de la frecuencia, es 2pi por la frecuencia. Así que ahí podemos ver claramente que decir 2pi por frecuencia, es decir, velocidad angular. Y fíjense que acá también tenemos 2pi por la frecuencia. Estas dos cosas que acabo de marcar son exactamente iguales, es la misma, 2pi por f, 2pi por la frecuencia, ¿no? O sea, que puedo decir que la velocidad tangencial es igual a ¿qué? Bueno, 2pi por f es la velocidad angular por r. Y ahí lo que acabamos de hacer, y esto es muy importante, es realmente muy importante, lo que acabamos de hacer es vincular a la velocidad tangencial con la velocidad angular. ¿Está? Entonces, fórmulas hasta el momento, ya sabemos que obviamente periodo y frecuencia son inversas entre sí, eso es algo a tener en cuenta. Y después, velocidad tangencial expresada en función del periodo, expresada en función de la frecuencia, velocidad angular expresada en función del periodo, expresada en función de la frecuencia, ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4, que son 2 en realidad, ¿sí? Y esta fórmula que vincula la velocidad tangencial con la velocidad angular. Esto es muy importante, ¿sí? Y ahora, bueno, voy a hablar por último de lo que es la aceleración centrípeta y vamos a vincular la aceleración centrípeta con la velocidad tangencial y también con la velocidad angular. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Ahí bueno, bien, ahí les acabo de poner la expresión de la aceleración centrípeta en función de la velocidad tangencial. La demostración de esto requiere mínimamente derivadas, ¿sí? Y bueno, como física 03, Uruguay 21 no es una materia correlativa con análisis, no tienen por qué verlo desde ese punto de vista, no lo vamos a estar desarrollando, ¿sí? Lo van a ver después en la física de la carrera, obviamente, ya vinculada con análisis, no solo análisis 1, sino análisis 2 también. Vamos a desarrollarlo de esta forma y vamos a tratar de buscar cuál es la equivalencia de esta expresión, ¿sí?, con la velocidad angular. ¿Tá? Entonces, en primer lugar, la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado, ¿sí?, dividido r, que es el radio. Ahora, si nosotros nos tomamos el trabajo, y esta es la primera expresión de la aceleración centrípeta, si nos tomamos el trabajo de expresar esto en función de la velocidad angular, ¿qué nos quedaría? A ver. Velocidad tangencial es, ¿sí?, es la velocidad angular por r, ¿no? O sea, me quedaría velocidad angular por r, obviamente al cuadrado, ¿sí?, dividido r.
El cuadrado, al tener dentro del paréntesis una multiplicación, como la potenciación es distributiva respecto de la multiplicación o de la división, se distribuye y nos quedaría velocidad angular al cuadrado por r cuadrado sobre r. Y finalmente podemos cancelar uno de los r que están en el numerador con el r del denominador, quedándome entonces velocidad angular al cuadrado por r. Conclusión, la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado dividido r, como también puede ser expresado en función de la velocidad angular por r. Y esto nos sirve porque en algunos ejercicios puede que tengamos la velocidad angular y en otros puede que tengamos la velocidad tangencial. Y a partir de esa velocidad podemos llegar a querer calcular, me lo piden, la aceleración centrípeta. ¿Sí? Así que bueno, voy a tratar de escribirles todas las fórmulas acá. ¿Sí? Voy a borrar esto y vamos a escribir todas las fórmulas ahí para que les quede a modo de resumen. Bueno, ahí les dejé todas las fórmulas expresadas, ¿sí? Frecuencia vinculada con periodo, las dos expresiones de velocidad tangencial, las dos expresiones de velocidad angular, la ecuación, digamos, la fórmula que vincula la velocidad tangencial con la velocidad angular y las dos expresiones de la aceleración centrípeta. ¿Está? Todo esto se va a entender mejor cuando lo veamos en el video práctico. No hay tantos ejercicios de MCU ni de MCUB, que lo voy a explicar ahora. La realidad es que no hay tanto de eso. Esta unidad es principalmente tiro oblicuo, pero bueno, acá se puso un poco más engorrosa la cosa, ¿no? Se puso un poquito más feo, pero bueno, si tienen nociones de trigonometría, esto no debería significar mucho problema. Pero bueno, en las guías tienen un par igual de ejercicios. ¿Sí? Y otra cosa, también, ¿sí? El periodo, perdón, la frecuencia, en lugar de medirse como número de vueltas por segundo, también se puede medir en algo que se llama RPM, revoluciones por minuto. Las revoluciones serían el número de vueltas, ¿sí? Pero en un minuto. Obviamente en un minuto va a dar un número considerablemente mayor de vueltas. Está pues una medida de tiempo mayor, un minuto que un segundo. ¿Está? Pero cuando hablamos de revoluciones por minuto es justamente una unidad de frecuencia, es cuántas vueltas, cuántas revoluciones da algo en un minuto. ¿Estamos? Algo que da, por ejemplo, una vuelta en un segundo va a dar 60 vueltas en un minuto. Entonces tendrá 60 revoluciones por minuto. ¿Está? Porque claro, si en un segundo da una sola vuelta, en 60 segundos dará 60 vueltas. ¿Verdad? 60 vueltas en 60 segundos son 60 vueltas por minuto. ¿Está? Nada, quería aclarar eso, que igualmente en la parte práctica creo que hay algún ejercicio en el compilado. Cualquier cosa, si no, me consultan por el grupo del curso, ¿sí? No hay problema. Pero eso es algo extra que quería aclarar. En todo caso, puede llegar a aparecer y en los ejercicios le deberían dar ahí la conversión, ¿sí? Pero se convierte solamente poniendo el foco en el tiempo. Revoluciones por minuto no es otra cosa que las vueltas que da, pero en un minuto en lugar de en un segundo. ¿Está? Bueno, bien, habiendo aclarado eso, pasamos ahora a la última parte de este video teórico, que es MCUB, movimiento circular uniformemente variado. Recién teníamos una aceleración, que en realidad lo que modificaba la aceleración centrípeta era más que nada la dirección y el sentido de la velocidad, no modificaba su módulo, no modificaba la rapidez de este movimiento, pero ahora sí vamos a ver en el MCUB una situación en donde no solo tenemos la aceleración centrípeta, sino que tenemos otra aceleración que modifica además al módulo, ¿sí?, de la velocidad, o sea, modifica la rapidez, va modificándose qué tan rápido, qué tan lento va el móvil en esta trayectoria circular. Bueno, vamos con MCV. Bueno, bien. Finalmente, MCV, como les venía diciendo, tenemos una variación, no solamente de la dirección de la velocidad debido a la aceleración centrípeta, sino que ahora vamos a tener una aceleración tangencial, y esa aceleración tangencial nos va a estar modificando ¿qué cosa? Nos va a estar modificando el módulo de la velocidad, o sea, la rapidez, ¿no? Qué tan rápido o qué tan lento esté yendo ese objeto en esa trayectoria circular.
¿Está? Así que ahora no solamente tenemos la aceleración centrípeta, sino que empieza a jugar la aceleración tangencial. ¿Sí? Bien. Y entre la aceleración centrípeta y la tangencial, vamos a tener un vector resultante que lo vamos a llamar aceleración. ¿Está? Aceleración como vector. ¿Sí? Por eso le puse esta línea ahí arriba, vector aceleración. Y por Pitágoras, ¿sí? Aunque estas proporciones no están perfectas, este vector debería ser un poquito más largo, ¿sí? Por Pitágoras podemos calcular al vector aceleración, ¿sí? Como la raíz cuadrada del cuadrado de aceleración tangencial más el cuadrado de aceleración centrípeta. ¿Sí? Bien. Y esta aceleración como vector sí va a ser constante. Pero la tangencial y la centrípeta no necesariamente. Ahora, esta, ¿sí? La resultante de estos dos vectores sí va a ser constante. ¿Estamos? Así que la tangencial y la centrípeta van variando, una se va haciendo más grande a medida que la otra se va haciendo más chica, pero lo importante es que el vector aceleración, ¿sí? Nos va a quedar constante. Y además de esto, como nosotros ya habíamos visto en velocidades, también en aceleraciones tenemos el concepto de aceleración angular. Y la aceleración angular, ¿sí? Es parecida a la aceleración tangencial, solo que la aceleración tangencial es la variación de la velocidad tangencial en función del tiempo, mientras que la aceleración angular es la variación de la velocidad angular respecto del tiempo. En eso cambia, ¿sí? Si hablamos de aceleración tangencial, vamos a estar hablando en realidad de la variación de la velocidad tangencial en función de un tiempo determinado. Pero al hablar de la aceleración angular, vamos a estar hablando de la variación de la velocidad angular en función del tiempo. Todo esto desde el punto de vista de la variación en el ángulo en lugar de la variación en el arco, en la distancia recorrida. Bueno, bien, perfecto. Y por último, podemos vincular, ¿sí? Podemos vincular a la aceleración tangencial con la aceleración angular. Así como habíamos visto, y espero que puedan ver este paralelismo, así como habíamos visto que la velocidad tangencial era la velocidad angular por R, ¿sí? Podemos decir en el MCV que toda magnitud lineal o tangencial, como en este caso velocidad, o en este caso aceleración, tangencial, va a ser igual, ¿sí? A esa misma magnitud, pero angular, aceleración angular, velocidad angular, por el radio. Ven que no solamente se cumple la velocidad tangencial y la velocidad angular, sino que también se cumple esta relación en términos de aceleración tangencial y aceleración angular. Y debido a esta aceleración angular es que podemos ver cómo varía la velocidad angular en función del tiempo. Esto que les acabo de representar acá, ¿sí? Es lo que puse de forma más sintética acá. La velocidad angular en función del tiempo será igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Despejando esta fórmula podemos llegar acá, ¿sí? Es parecido a como veíamos que cambiaba en un MRV, donde la aceleración era la gravedad. Es parecido, ¿no? Bien, perfecto. Y acá, si queremos hablar de la variación del ángulo, va a ser el ángulo de fase inicial, ¿sí? Que generalmente vamos a trabajar que es 0, la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Igualmente, así como MCU no es algo muy tomado, aunque bueno, puede aparecer, MCV es menos tomado aún. O sea, podemos decir que tiro oblicuo es lo más tomado de lejos, ¿sí? Después MCU es tomado, o sea, aunque poco, y después movimiento relativo, y MCV muy poco tomado. Ya que estamos hablando de MCU, podemos decir que la frecuencia, ¿sí? Que la frecuencia es muy baja, se toma muy poco por unidad de tiempo. Ponele, ¿no? Bien, o sea que el periodo es muy alto, pasa mucho tiempo hasta que vuelven a tomar algo de ese tipo. Bueno, bien. Perfecto. Así que con esto entonces, que no es tanto, ¿sí? Agregamos el concepto de aceleración angular como la variación de la velocidad angular,
¿sí? También tenemos el concepto de la aceleración tangencial, que nos modifica la velocidad tangencial. ¿Tá? Y la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, si componemos estos dos vectores y formamos el vector aceleración, vamos a encontrar la aceleración que reúne a estas dos aceleraciones, que este vector es una constante, que es el módulo, ¿sí? Mejor dicho, el módulo de la aceleración, del vector aceleración, es la raíz de las componentes, tanto tangencial como centrípeta, al cuadrado y sumadas entre sí. Eso es por Pitágoras. ¿Tá? Así que bueno, no le quiero dar mucha más vuelta a esto. Esto es bastante importante. Esto es bastante importante, este paralelismo, para recordarlo, ¿sí? Una magnitud tangencial es igual a esa misma magnitud, pero angular por R. Se cumple tanto en la aceleración tangencial como en la velocidad tangencial. Esto es bastante importante, ¿sí? Así que bueno, todo esto igual que estuvimos viendo en esta unidad, en esta clase teórica, en la unidad 5, lo vamos a reforzar como siempre, porque seguramente queda algún cabo suelto, queda alguna cosa por reforzar, ¿sí? Lo vamos a estar reforzando en el video práctico. En el video práctico, cuando esté resolviendo un ejercicio atrás de otro de todos estos temas, ahí va a quedar todo mucho más claro y se va a entender mejor a qué apuntan también en los exámenes, ¿sí? Así que bueno, gente, hasta acá este video teórico, espero que haya servido, ¿sí? Creo que hasta MSU debe haber venido bien, pero ya en MSU cuando empezaron todos los ángulos, esas cosas, ahí quizás se puso un poco fea la cosa, pero no es tampoco algo tan complejo, ¿eh? Lo van a ver también en la parte práctica. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo, que van a ser los ejercicios de compilado resueltos. ¿Está? Que anden muy bien. Abrazo grande.